Estamos de regreso a un punto y contrapunto. La iniciativa que busca modificar la Constitución y permitir la militarización de la seguridad pública en México a través de la Guardia Nacional busca aprobarse a todo vapor. Y si no se aprueba, el Ejército regresará a los cuarteles. Esta advertencia del gobierno federal ha sido tomada por activistas, legisladores de oposición y analistas como un atropello. ¿Por qué? Vamos a ver el contexto. Los diputados de Morena aceleran la aprobación del dictamen para crear la Guardia Nacional, pero de no aprobarse, el Ejército regresará a los cuarteles, advirtió Alfonso Durazo, añadiendo que hacerlo sería irresponsable. La única solución a la violencia e inseguridad que vive el país es la Guardia Nacional, afirmó. Si no se crea la Guardia Nacional, será un instrumento, sería una pena, sería lamentable que el gobierno no pudiera contar con un instrumento de esta naturaleza para enfrentar, como hemos dicho acá, el problema número uno. Integrada por elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, la Guardia Nacional será responsable de la prevención del delito, el combate a la delincuencia, la preservación de la paz y de los recursos del país. Analistas, legisladores y activistas han señalado que la Comisión de Puntos Constitucionales intenta aprobar el dictamen sin debatirlo. La iniciativa de reforma constitucional originalmente establecía que los planes y estrategias de seguridad estarían a cargo del presidente, pero la propuesta de dictamen atribuye esa facultad a la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Durazo, mientras que el mando operativo será militar. Uno de los puntos más criticados del dictamen son sus artículos transitorios que establecen que la Guardia se mantendrá en las calles mientras persista la crisis de violencia e inseguridad en el país. Esto viola el artículo 129 constitucional, que establece que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden encargarse de más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. El dictamen apunta que la Guardia podrá perseguir delitos federales y hacer detenciones bajo la conducción jurídica del Ministerio Público. También establece que recibirán capacitación en materia de derechos humanos y estándares sobre el uso de la fuerza, aunque la Comisión de Puntos Constitucionales reportó haber realizado 3 audiencias públicas con especialistas, académicos y colectivos de la sociedad civil para analizar el contenido del dictamen, sus observaciones no fueron consideradas. De ser aprobado el dictamen, pasará al Pleno para su discusión y aprobación. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión. Yo la verdad sí quiero empezar diciendo que aplaudo mucho, fuerte, a Tatiana Cloutier, quien ha dado la cara en estas comisiones cuando se está discutiendo precisamente la Guardia Nacional. Ha dado la cara por el colectivo Seguridad Sin Guerra, se ha apropiado, ha utilizado las críticas que académicos como Alejandro Madrazo, Catalina Pérez Correa, Denise Dresser, el mismo señor Lecona que estuvo por allá. Creo que ha abierto la puerta, al igual que Marta Tagle, la diputada de Movimiento Ciudadano. Ellas dos han convertido en las dos guerreras en contra de la militarización de la seguridad pública en México. Y lamento mucho que Jade Kolpolensky, la presidenta del partido Morena, pues esté criticando públicamente a una legisladora que, si bien no milita en Morena, es la vicecoordinadora de su partido y que está dando la cara y que además es la única que está del lado correcto hasta ahorita públicamente, digamos, adentro de Morena. Esta discusión de la Guardia Nacional, que en efecto están tratando de apresurar a todo vapor, podría dejar a México en un retroceso, sí, tremendo, porque en efecto, como decías, Elisa, antes de empezar a grabar, ahorita muchos estamos contentos en que el presidente sea el observador, pero si al rato llega un Bolsonaro, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde empezamos? A ver, ahora Lecona, que tú has estado siguiendo esto también muy de cerca. Bueno, cuando uno dice al vapor, no exageramos. Esto va a pasar mañana. Exacto. Mañana a las 8 de la mañana están convocadas las comisiones dictaminadoras, la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Gobernación, para dar una opinión ya del dictamen de Guardia Nacional. Un dictamen que además empeoró. Si la iniciativa ya era muy mala, el dictamen viene a empeorar todo. Desaparece completamente la posibilidad del mando civil, que era lo que todavía algunos legisladores nos decían hasta la semana pasada, cuando nos argumentaban que esto no era militarizar, sino desmilitarizar. Pues no, ahora ya con todas sus letras. Yo creo que si no estaban lo suficientemente presionados vía el Ejército o Sedena en las últimas semanas, ahora sí ya dijeron, a ver, ni siquiera pongas en duda esto. López Obrador y Durazo ya lo dicen con todas sus letras. El mando es militar y el mando será militar, y ya está pasando. Sí. Entonces, sí, yo también aplaudo mucho la valentía de Tatiana y de Marta Tagle. Sí, son las únicas personas que están poniendo, muy chingonas, que están poniendo la dignidad en la mesa ante un grupo de legisladoras y legisladores completamente sordos. El dictamen que presentaron la noche del viernes pasado, ya con todas estas cosas que empeoraron, habla de las 18 personas que fuimos a hablar
a la Cámara de Diputados a exponerles con argumentos, con evidencias, con propuestas y con alternativas una ruta distinta a la militar para atender la crisis de seguridad pública. Sí. Y lo único que hicieron es en 3 párrafos decir, pues vinieron estos cuates, pero la propuesta es esta y así se va a votar. Cercas. Creo que el problema principal está en la falta de diálogo entre la bancada de Morena y López Obrador, ¿no? López Obrador da una instrucción, dice yo necesito esta ley. Los diputados se tienen que encargar de ejecutarla. Entonces, finalmente, todo el sentarse con organizaciones civiles y con expertos termina siendo una simulación, porque no hay rebote entre lo que dijeron las organizaciones y, de nuevo, el tomador de decisiones, que terminan no siendo los legisladores, ¿no? Entonces, pienso que esto no únicamente va a ser un problema en la votación de la Guardia, sino en adelante si siguen las instrucciones de esta manera, ¿no? Pienso que se les tiene que dar verdadera capacidad de decisión a los legisladores de Morena por parte de López Obrador si realmente se pretende que todas estas discusiones tengan sentido, porque la discusión de la Guardia Nacional no es una disyuntiva entre si se hace o no se hace, ¿no? En realidad tendría que ser algo mucho más robusto en el cómo se hace, ¿no? Tal vez todos estamos de acuerdo en que hay un problema de seguridad, en que hoy en día los militares no pueden salir de la calle, o sea, que hoy están ejerciendo funciones de seguridad que no pueden acabarse de un día para otro, y ya la Corte dijo que no se puede resolver una ley. Se tiene que hacer a nivel constitucional si no queremos, es decir, si no queremos que mañana los militares sigan cometiendo un ilícito estando en las calles, esto se tiene que incluir a nivel constitucional. El tema es cómo, ¿no? Y ese cómo, creo que hay muchas opiniones muy valiosas, muy preparadas, muy capacitadas, diciendo, ¿no? Metiendo matices, cuestionando la forma, etcétera, y que pues simplemente este diálogo no se completa, ¿no? Entonces, a mí me preocupa en esta y en las modificaciones legales o constitucionales que sigan. Tú también has dado la cara, Lisa, tú también has estado ahí al frente para tratar de detener esto. ¿Cómo estás viendo las cosas? Hoy estuvimos con Alfonso Durazo en la tarde, precisamente, representantes del colectivo de Seguridad Sin Guerra, exponiendo nuevamente las preguntas que tenemos. Tenemos preguntas de diagnóstico, tenemos preguntas de implementación y tenemos preguntas de ruta de salida. En el diagnóstico no se ha ofrecido ni una sola evidencia real de que la presencia de las policías militarizadas, el entrenamiento militar y el mando operativo de una Guardia Nacional en manos del Ejército vayan a disminuir ni la incidencia delictiva ni la violencia. Es más, se ha aceptado que no necesariamente reducirá la violencia y que esperan que la violencia en realidad se resuelva por el tema de los programas sociales, por la vía del control social y por la vía de una política de prevención que sigue sin estar plenamente presentada, plenamente articulada ni plenamente fondeada, hay que decirlo. Segundo, en temas de implementación, se nos sigue diciendo que el mando es civil cuando en el dictamen, en la iniciativa y en todo, el mando es meramente militar, y hay ya la aceptación de que es más fácil intentar ciudadanizar al ejército que meter al ejército bajo un mando civil, y entonces se nos receta una Guardia Nacional cuando el problema de la inseguridad tiene además el diagnóstico de la insuficiencia de la institucionalidad civil. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? No negamos que haya corrupción en la institucionalidad civil, no negamos que haya falta de capacidad, no negamos que sea difícil formar a la fuerza suficiente que necesitamos de despliegue sobre el terreno, pero la receta es mayor debilidad institucional y una operación política impecable en donde convencieron a gobernadores, a presidentes municipales que tienen menos responsabilidad cada vez, ¿no? Porque ellos son al final del día el frente en el que se tendría que resolver esto. Y no hay ruta de salida. La fuerza es la Guardia Nacional se está planteando ya no como un régimen transitorio como inicialmente salió, sino como una fuerza permanente. Y lo que tú decías, Genaro, quizás hoy en día no están sonadas las alarmas porque es Andrés Manuel López Obrador que se ha comprometido públicamente a no criminalizar la protesta, a no reprimir a sus enemigos políticos. El día de mañana meter al genio a la botella va a ser prácticamente imposible. Alberto Lujambio, ¿dónde estás hoy en esta discusión? Yo siempre he estado por la desmilitarización, e incluso más allá aún, o sea, no creo en ninguna fuerza armada de ningún tipo, ¿no? O sea, me parece que la presencia de armas en cualquier contexto aumenta la disposición a la violencia, aumenta los homicidios, aumenta todos los indicadores que justamente queremos acallar, ¿no? A mí me gustaría pues que esta disposición que ha tenido el gobierno de escuchar a los disidentes, de escuchar a quienes votamos por ellos, pues que prevalezca en este caso también, ¿no? Me parece que la masa de votantes de Morena no votó por la militarización en general, ¿no? Es cierto que la gente en el norte... Tatiana, por cierto. Claro, pero también es cierto, ¿no? Y es una cosa que le pesa a Andrés Manuel, que cuando va a visitar los estados en los que están más azotados por la violencia, en los municipios más pobres le piden que no salga el ejército de las calles. Pero ¿no? No puede seguir siendo y esto le sumas, me parece, una nueva presión desde adentro del ejército hacia el presidente, que no sabemos
cómo está exactamente, no conocemos esa radiografía, no conocemos el diagnóstico que le hayan entregado, digamos, en privado al presidente, y no sabemos la forma en la que haya influido en su decisión. Yo lo que espero es que reculen cuanto antes y que lo mismo que pasó con las universidades suceda en alguno de los dos tramos, en la Cámara de Diputados o en senadores. Aquí será Tatiana, luego será Néstor. A ver, Lisa, no, vas tú. No, simple y sencillamente decir, no van a recular, está todo puesto para que antes de que acabe este periodo esté. La única posibilidad de que esto no saliera en este periodo y se fuera al siguiente es que de verdad no juntaran los votos, que aquellos legisladores indecisos siguieran sus cuestionamientos internos y fueran en disidencia contra el voto en bloque que les están pidiendo. Hay pocas posibilidades de eso, y la única posibilidad que se nos oferta es participen en la ley orgánica. Sí. En la ley orgánica ustedes van a poder meter todos los controles que ustedes quieran. Sabemos que al momento de las leyes orgánicas ni siquiera van a necesitar de las mayorías calificadas, y por lo tanto va a ser todavía más difícil negociar con ellos lo que no quieran ver negociado. Le conecté 20 segundos porque tenemos que ir a corte. Bueno, nada más para decir que esto es como lo que está diciendo Alberto, refleja que esto es un vil chantaje. O sea, esto de que ¿quién le dijo a Andrés Manuel que esta era la solución? ¿Quién le mintió para hacerle creer que solo la disciplina militar es lo que puede orientar los trabajos en contra o para resolver la crisis de seguridad pública? Pues fueron ellos, y es Durazo clarísimo, confesándolo prácticamente cuando llega y le dice a los diputados que si no le aprueban la Guardia Nacional van a retirar inmediatamente al ejército de las calles, cuando todos sabemos, y nadie ha pedido que el ejército se retire inmediatamente, sino que se haga de una forma gradual mientras se fortalecen y dignifican las policías. Es el mismo chantaje que vimos hace un año con la Ley de Seguridad Interior, pero con esteroides. Pues ahí está el tema. Yo solamente espero que los universitarios estén muy conscientes de lo que está ocurriendo en el Congreso, que mañana vean esta discusión, que si se aprueba, ojalá que a partir de enero haya una masa crítica en las universidades, entre los estudiantes, que salgan a protestar por esto. Vamos a una pausa. El gobierno de la 4T recibe críticas por sus políticas medioambientales. Regresamos.